Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de la red, donde desgranamos los chismes más jugosos y las historias que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un drama que huele a proposiciones formales, a ultimátums y, quién sabe, quizás a bodas. Sí, amigos, estamos hablando de la pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, esa dupla que parece sacada de una telenovela, Demet Özdemir y Can Yaman. Y para añadir más sal y pimienta a la historia, parece que un abogado ha entrado en escena, y no precisamente para firmar contratos de publicidad. Esto se está poniendo bueno. Si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Que comience el show. Ya sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman son nombres que resuenan por sí solos. Su química en pantalla, especialmente en esa serie que nos tuvo a todos pegados al televisor, fue simplemente electrizante. Y fuera de cámaras, bueno, parece que la chispa sigue más viva que nunca. Hemos sido testigos de idas y venidas, de rumores, de miradas cómplices que lo dicen todo y de silencios que hablan aún más. Pero ahora la situación parece haber dado un giro inesperado, un giro que huele a seriedad, a compromisos y, ojo al dato, a un posible ultimátum de boda. ¿Quién lo lanzó? ¿Qué implica? Estamos ante la antesala de El Si Quiero de una de las parejas más deseadas. Según las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, parece que la presión sobre la pareja para dar el siguiente paso serio ha aumentado considerablemente. Y en este entramado, la figura de un abogado ha surgido como un personaje clave. No estamos hablando de un abogado cualquiera, sino de alguien que, al parecer, está representando los intereses de alguna de las partes o quizás de ambas, en un intento por formalizar esta relación que ya lleva tiempo acaparando titulares. Imaginen la escena, abogados reunidos, papeles sobre la mesa, y la pregunta crucial flotando en el aire, ¿cuándo hay boda? Es un escenario que a muchos nos evoca películas románticas con giros inesperados, pero aquí, la realidad parece superar a la ficción. Los detalles específicos de lo que este abogado ha comunicado o exigido no están del todo claros, pero la palabra ultimátum es lo suficientemente fuerte como para captar nuestra atención y la de todos los fans. Podría ser que Can, con su carisma arrollador y su creciente fama internacional, esté sintiendo la presión de consolidar su relación ante el ojo público. O quizás es Demet, quien siempre ha mostrado ser una mujer de principios firmes y con ganas de sentar cabeza, quien ha decidido poner las cartas sobre la mesa. La especulación es salvaje, pero una cosa es cierta, la intervención de un profesional legal en un asunto sentimental de esta magnitud no es algo que ocurra a la ligera. Pensemos en las posibles implicaciones. Un ultimátum de boda, sea cual sea su origen, sugiere que ha habido un tiempo de espera, de dudas, de quizás, de no estar completamente seguro de dar el gran paso. Los abogados suelen intervenir cuando hay acuerdos que formalizar, cuando se busca establecer bases sólidas para el futuro, y en el contexto de una relación, esto casi siempre se traduce en matrimonio. Quizás se trate de una cuestión de tiempos, de decisiones que debían tomarse antes de que ciertos proyectos profesionales avanzaran más, o simplemente de la madurez de la relación que pide ser oficializada. Es posible que este abogado esté actuando como mediador, buscando facilitar una conversación seria entre Demet y Can sobre sus planes de futuro. Podría estar ayudándoles a definir fechas, a hablar de logística, a sentar las bases de lo que sería una boda de alto perfil, digna de 2 estrellas de su calibre. O tal vez la situación sea más tensa, y el ultimátum venga acompañado de condiciones, de un si para tal fecha no hay compromiso formal, entonces. Esta última opción, aunque más dramática, no es descabellada dada la intensidad con la que se vive la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. Recuerden que tanto Demet como Can son figuras públicas muy seguidas. Cualquier paso que den es analizado al milímetro por sus fans y por la prensa. Una boda entre ellos no sería un evento cualquiera, sería una celebración a nivel mundial, con un impacto mediático brutal. Quizás la gestión de esta boda, la planificación, las cuestiones legales que conlleva un matrimonio entre personas de su notoriedad, hayan llevado a la necesidad de contar con asesoramiento profesional desde etapas tempranas. Además, no olvidemos que ambos tienen carreras muy exitosas y en constante expansión. Can Yaman, en particular, está conquistando mercados internacionales a pasos agigantados. Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía y fuera de ella. Equilibrar sus ambiciones profesionales con una vid.
A personal sólida y un matrimonio requiere una planificación cuidadosa y seguramente el apoyo de profesionales que les ayuden a navegar estas aguas. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién ha lanzado este ultimátum? Si bien la información no es concluyente, podemos aventurarnos a pensar en algunas posibilidades. Si el abogado está representando a Demet, podría ser ella quien, sintiendo que la relación está madura para el matrimonio, ha decidido marcar un tiempo. Demet siempre ha transmitido una imagen de mujer fuerte y decidida, y no sería de extrañar que quisiera un compromiso formal. Por otro lado, si el abogado representa a Khan, quizás él esté recibiendo presiones de su entorno más cercano para sentar cabeza, o quizás él mismo, ante la profundidad de sus sentimientos, quiera dar este paso pero necesite un impulso para superar cualquier posible duda o temor a la formalidad. Otra posibilidad es que el abogado esté actuando como un árbitro de la relación, intentando facilitar un acuerdo entre ellos si ha habido algún desacuerdo o punto de bloqueo en cuanto a los planes de boda. Imaginen una conversación tipo: chicos, el tiempo pasa, sus fans los adoran juntos, el público espera un anuncio importante. Si quieren hacer esto, debemos definir un plan concreto. ¿Cuáles son sus plazos? ¿Qué necesitan para sentirse preparados? Este tipo de intervenciones legales en relaciones sentimentales, aunque suenen poco románticas, son cada vez más comunes, especialmente en círculos de alto perfil. Se trata de asegurar que las expectativas estén alineadas, que los contratos prenupciales se discutan de manera justa y que el proceso de matrimonio se lleve a cabo sin contratiempos legales. ¿Y qué significa este ultimátum para el futuro de Demet y Khan? Si realmente se ha pronunciado esta palabra, entonces estamos ante un momento decisivo. Podría ser la chispa que encienda la llama del compromiso, o en el peor de los casos, podría generar una crisis. Sin embargo, dada la aparente solidez de su afecto y el apoyo masivo que reciben de sus seguidores, es más probable que este ultimátum sirva como un catalizador para la acción. Los fans, sin duda, están divididos entre la emoción de una posible boda y la preocupación por la presión que esto podría generar en la pareja. ¿Veremos pronto a Demet luciendo un anillo de compromiso? ¿Anunciarán pronto una fecha para la boda? Las especulaciones son infinitas y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos al tanto de cada novedad. Es fascinante cómo la vida de estas celebridades, que admiramos por su talento, se entrelaza con las complejidades de las relaciones humanas y, en este caso, con el mundo legal. Un abogado, una figura que asociamos con contratos, disputas y formalidades, desempeñando un papel en la consolidación de un amor que ha capturado la imaginación de millones. Si pensamos en el recorrido de Demet y Khan, su conexión parece genuina y profunda. Han compartido momentos públicos y privados que sugieren una unión fuerte. Los rumores sobre su reconciliación o sobre una relación cada vez más seria han estado circulando durante un tiempo, y ahora, con esta intervención legal, parece que las cosas están tomando un cariz mucho más concreto. Podríamos estar presenciando uno de esos momentos definitorios en la vida de una pareja de alto perfil, donde las decisiones importantes se toman bajo el escrutinio público y, en este caso, con el asesoramiento de expertos legales. Este ultimátum podría ser exactamente lo que necesitaban para pasar de la fase de nos estamos gustando o nos estamos dando una oportunidad a la fase de vamos a construir un futuro juntos. Lo que sí es seguro es que la noticia ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans. Las teorías se multiplican, los deseos de felicidad para la pareja inundan los comentarios y la expectación está por las nubes. Personalmente encuentro muy interesante la dinámica de cómo las presiones externas, ya sean de los fans, de las familias o, en este caso, de un asesor legal, pueden influir en las decisiones sentimentales. Sería un hito importante para ambos, no solo en su vida personal sino también en sus carreras. Una boda sería un evento mediático sin precedentes, y la consolidación de su relación podría incluso abrirles nuevas puertas profesionales juntos, quizás en proyectos conjuntos en el futuro. En resumen, la intervención de un abogado y el supuesto ultimátum de boda, para Demet Özdemir y Can Yaman marcan un punto de inflexión en su relación. Aunque los detalles específicos siguen siendo un misterio, la noticia sugiere que la pareja podría estar a punto de dar un paso decisivo hacia el matrimonio. La presión, la formalidad y el deseo de consolidar su amor parecen confluir en este momento crucial. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante análisis. Hemos desgranado los rumores, especulado sobre las intenciones y sentido la emoción de lo que podría ser la antesala de una boda de ensueño.
¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Creen que Demet y Khan se casarán pronto? ¿Quién creen que lanzó el ultimátum? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Antes de que se vayan, recuerden que la mejor manera de apoyar nuestro canal y ayudarnos a traerles más contenido exclusivo es dando un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartiéndolo con todos sus amigos y por supuesto, suscribiéndose si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.